Buenos días a todos. Nos encontramos en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 153 de Ecatepec, para la realización de una entrevista. Nos encontramos con la maestra Estefanía. Buenos días, maestra Estefanía, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Les saludamos con gusto. Agradecemos primeramente, primero que todo, su tiempo y disposición para la realización de esta entrevista, el cual tiene como objetivo identificar los 5 niveles epistemológicos del conocimiento a través del análisis de su práctica educativa y del desarrollo en el ámbito educativo. Y bueno, siéntase con toda la libertad y confianza de contestar como usted guste cada una de las preguntas, con toda la libertad, de acuerdo a lo que usted prefiera y considere pertinente. Y pues vamos a comenzar. Bien, a manera de report, ¿nos podría decir cuál es su nombre completo, por favor? Mi nombre completo es Estefanía Telles Mora. Estefanía Telles Mora. Ok, también nos podría decir una descripción breve de su formación profesional. Soy licenciada en Pedagogía, egresada de la FES Aragón de la UNAM y tengo una maestría en Educación y estoy tal vez como próxima a hacer mi doctorado, pero todavía está pendiente. Maestra, ¿nos podría platicar un poco acerca de su ámbito donde se desarrolla su práctica educativa? Actualmente soy docente de educación básica primaria, tengo ya 9 años de servicio. También recientemente me incorporé al equipo docente aquí de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad de Ecatepec. También fui docente de la Escuela Normal Superior del Valle de México y también soy docente de español, trabajo para una empresa extranjera dando clases de español vía virtual. Muchas gracias. ¿Y cuál es la razón por la cual decidió dedicarse al ámbito educativo? Pues fíjate que en la formación pedagógica, al menos en la UNAM, realmente no nos forman para dedicarnos al campo de la docencia. Hay como muchas líneas de acción en donde prácticamente lo más... creo que lo más, no sé si apropiado o lo más común es que seamos o diseñadores o investigadores, porque es mucho más fuerte como estas líneas del conocimiento desde el diseño curricular o la parte de hacer investigación. Sin embargo, yo la verdad es que cuando me formé en la universidad, mi interés principal era dedicarme al área de atención a grupos en situación de vulnerabilidad y de hecho así fue. No recuerdo si les platiqué en clase, pero como mi primer experiencia laboral fue en una casa hogar, en una institución de asistencia privada. Pero la verdad es que me di cuenta que sí necesitaba como hacer algo más, como formalizar ya ese conocimiento. El trabajo en la casa hogar fue muy enriquecedor y me dio las bases como a nivel pedagógico, porque pues se trataba como de como es los estilos de crianza, como una formación no institucional, ¿no? Pensando en que estaba con niños en situación de abandono o de violencia, pero sí necesitaba como en esta parte del diseño que fue mi formación, como hacerlo mucho más estructurado, ¿no? Que no se da en una institución de asistencia privada, porque realmente la visión que tenían como al menos del área pedagógica era como de cuida a los niños, ¿no? Entonces, aunque yo trataba como de hacer como más estructurado mi trabajo y diseñar como planes de intervención, me veían como la cuidadora, nada más. Entonces, creo que desde la parte de la docencia sí hay un perfil más claro de lo que tengo que hacer a nivel pedagógico. Muchas gracias, maestra. Sí. Gracias. Bueno, también sabemos en esta parte de la pedagogía específicamente que existe una gran relación entre lo que es el aprendizaje y lo que es la enseñanza. Entonces, la siguiente pregunta tiene mucho que ver con esto. La pregunta es, ¿cómo usted concibe que aprenden los alumnos en sus clases? Ya sea actualmente o a lo largo de su formación, que nos ha platicado, ¿cómo es que usted concibe que los alumnos aprenden en su clase? Para mí es multifactorial, tiene que ver mucho con las condiciones del contexto, del nivel. Por ejemplo, me he dado cuenta que en nivel básico, ahora con esta parte de los proyectos, pues este aprendizaje tiene que ser mucho más vivencial y lúdico.
¿no? Hay una cuestión mucho más prioritaria en que ellos vivan estas experiencias de aprendizaje. Hay una didáctica muy específica, ¿no? Con los alumnos en educación básica primaria, entonces generalmente es el hacer, ¿no? Sí hay una cuestión de compartir conocimientos en cuestión de conceptos, pero generalmente yo los llevo al hacer, a que vivan las experiencias. Incluso cuando me toca primaria baja, es todavía jugar con la parte simbólica del aprendizaje, el adquirir como ciertos roles, el que ellos incluso sean como los propios quienes gestionen esta parte del aprendizaje. Mi escuela actual en primaria es multigrado, entonces generalmente ellos tienen como un papel bastante activo de su aprendizaje, porque ellos fortalecen mucho lo que se aprende entre un grado y el otro. Pero las condiciones contextuales también tienen mucho que ver, ¿no? El cómo recupero yo, el qué viven en las familias, qué hay en la comunidad. En nivel superior, por ejemplo, me ha funcionado bastante el recuperar la interacción, ¿no? El aprendizaje más horizontal, el que no me vean como si yo fuera como la poseedora del conocimiento, sino que el mucho recuperar qué aprenden de las otras asignaturas, que puede ser integral para que podamos generar el conocimiento. Y creo que algo que yo priorizo mucho en educación superior es la parte del ser crítico, ¿no? Los pedagogos necesitamos tener una mirada muy reflexiva de los hechos o los fenómenos educativos que vamos identificando. Y, por ejemplo, en mi otro empleo, algo que yo he incorporado mucho también es la parte de los proyectos en donde el contexto es relevante, ¿no? Estos alumnos que tengo que son que residen en Texas, hablamos mucho sobre qué tiene el contexto que pueda fortalecer la gramática en ellos, ¿no? Lo que hago es que me hablen, por ejemplo, de la historia de Texas, el que me hablen de la comunidad, y de esta manera yo les enseño la gramática, porque conmigo aprenden más como la pronunciación y la gramática del español, pero no lo hago con ejercicios como muy mecánicos, sino que les dejo como tareas encaminadas a, me vas a hablar ahora de la historia de las 13 colonias, me vas a hablar ahora de, por ejemplo, lugares muy emblemáticos en Texas, ¿no? Y entonces ellos van, investigan, hasta toman fotos y me presentan, porque pues, yo no conozco por allá. Entonces eso hace que el diálogo y el aprendizaje del español, que es muy complicado, la verdad, sea como mucho más significativo. De ya le estoy platicando de mi contexto. Sí. Bueno, ya nos ha dado un poquito de ejemplo sobre las diferentes actividades temáticas que utiliza en cuanto a la enseñanza. Sin embargo, me gustaría puntualizar en la pregunta de, primero, ¿cuál es su concepción de la enseñanza a partir de los ejemplos que ya nos mencionó anteriormente? Yo creo que para mí la enseñanza es este intercambio dialógico de saberes que son cercanos a la realidad del sujeto. O sea, la enseñanza es una relación horizontal, ¿no? Para mí, ya creo que lo hemos platicado en las clases, como este concepto unívoco de la enseñanza ya no existe. Yo creo que es multifactorial y tiene que ver con desde dónde lo mira o desde qué sujeto se está dando. Es decir, la enseñanza para el estudiante puede ser una cosa, mientras que para el docente puede ser diferente. Entonces, para mí la enseñanza es como este intercambio dialógico sobre un saber que es cercano, o que puede ser como algo que esté generando cierto interés y que va a generar cierta conciencia y reflexión en el sujeto que va a aprender. Gracias, maestra. Ahora, puntualizando un poco más en relación a su práctica docente, ¿cuál es la finalidad que usted le otorga a realizar planeaciones? Principalmente estructurar las actividades, darle como un orden a cómo se va a generar el conocimiento. Para mí las planeaciones pueden llegar a ser como un formato que puede ser a veces complicado, porque asentar lo que les quieres enseñar a veces es desde dónde voy a comenzar, cómo voy a hacer como esta parte intermediaria del conocimiento, cómo lo voy a finalizar, y eso cómo lo voy a encauzar a la parte de escribir, ¿no? Cómo voy a sentarlo en la planeación. Sin embargo, para mí es como un referente, porque, o sea, de manera como muy quizá pragmática,
es como, yo lo concibo como las muletas que tiene el profesor para andar en la parte de la práctica educativa, ¿no? Yo todo el tiempo casi estoy con mi planeación en la mano porque eso me da como para mí hasta me da como tranquilidad, ¿no? El saber que tengo cómo va a avanzar mi proyecto, cómo van a avanzar los contenidos. Incluso puede ser o mi antecedente o el precedente de esto ya lo trabajé de esta manera, entonces está sentado en mi planeación, puede ser flexible porque tiene sus ajustes y esto me va a determinar cómo voy a seguir, ¿no? Incluso qué no se alcanzó porque lo asenté en mi planeación y cómo voy a estructurarlo, reestructurar la parte de la enseñanza. Bien, ahora a grandes rasgos nos podría compartir cómo es que desarrolla las clases en el aula. Especialmente en educación básica, como la modalidad de mi escuela es multigrado, generalmente lo que hago ahora con el modelo educativo es que parto como de una problemática y de un contenido, ¿no? En multigrado, por ejemplo, nos dan como un cúmulo como un listado de contenidos ya empatados entre grado y grado. Yo tengo tercero y cuarto grado y la idea de multigrado no es que dividas a los alumnos en tú vas a ver esto y tú vas a ver esto, sino que en realidad lo que tenemos que hacer es vincular el contenido y solo diferenciarlo por el grado de complejidad. Entonces yo parto como de la problemática, tal vez mis alumnos tienen ciertas carencias en la oralidad y en la estructura del lenguaje, esa sería mi problemática, ¿no? En la falta, en la ausencia en cuestiones del discurso. Y lo que hago como el contenido, tal vez voy a ver el instructivo y entonces ya nada más determino, diseño ciertas actividades que impliquen que de manera cognitiva me lo van a responder en un grado y me lo van a responder en otro grado. O incluso el que pueda haber como una relación entre ellos de cómo le puede fortalecer cuarto, que es el grado mayor, a lo que van a hacer en tercer grado y cómo tercer grado quizá puede avanzar un poco más para tener un mayor aprendizaje o un aprendizaje que pueda ser compartido. Entonces, la idea es que sea como como algo mucho más transversal, incluso que veamos los campos formativos, pero que los dos grados participen activamente. Ok, muchas gracias maestra, me parece muy interesante, pero bueno, me gustaría puntualizar en esta parte que habla sobre los diferentes grados que usted tiene multinivel y también tiene universidad, pero me parecería puntualizar esta parte importante sobre la planeación y toda esta parte, ¿cómo es que usted evalúa todos estos, pues sí, estos conocimientos que adquieren los alumnos? Yo creo que una de las técnicas principales, por ejemplo, es la observación, ¿no? Hablando de educación básica, hay una bitácora, ¿no? Que es obligatoria, que es necesaria. En educación superior generalmente no hay un formato de bitácora, pero sí llevo nota, por ejemplo, en ciertos proyectos o exposiciones voy tomando nota de qué están compartiendo, cómo lo van realizando en ciertas actividades. Hay instrumentos que puedo diseñar. Por ejemplo, en educación básica, cuando hacen los proyectos, casi siempre lo que estoy haciendo para fortalecer el pensamiento crítico reflexivo es la autoevaluación, con lenguaje muy básico para los alumnos porque son pequeños, entonces les pongo como ciertos enunciados que es valorar su propio desempeño y es una hojita así como de 5 indicadores y ellos determinan qué me falta aprender. Incluso en educación superior ya son instrumentos mucho más, quizá más completos, más gruesos, que ya tienen que ver más con la parte de los conceptos, las habilidades que desarrollan, de acuerdo como a cada proyecto, ¿no? A lo mejor si es una exposición, pues hay otro tipo de habilidades porque es otro tipo de instrumento, puede ser hasta una rúbrica. Si es a lo mejor otro tipo de actividad, a lo mejor un trabajo final o hasta un escrito, hay otro tipo de instrumentos que llego a utilizar, pero trato como de ser muy precisa o incluso casi siempre de manera anticipada sepan qué se va a evaluar, porque creo que eso es muy necesario, ¿no? El saber qué me van a evaluar. Y si da el tiempo y trato de hacerlo así, es que también reciban una retroalimentación,
¿no? Tanto en educación superior, incluso en el trabajo de la enseñanza del español, generalmente cuando los alumnos, porque también hago proyectos con ellos y cuando, por ejemplo, me exponen sobre cierto tema, igual en un lenguaje muy básico, con un español muy básico, ellos evalúan qué me presentaron y les doy una retroalimentación de qué les hace falta aprender, ¿no? En cuestión gramatical, de pronunciación, de semántica en el idioma, y ellos ya se llevan como esta parte de, ya me dijo este discurso de todo lo que me falta o es necesario que sigamos aprendiendo. Sí, gracias. La siguiente pregunta sería si nos puede mencionar algunos ejemplos de lo que usted realiza para propiciar el aprendizaje de los alumnos. Por ejemplo, algo que me gusta hacer en todos los niveles, que tal vez lo han detectado en las clases, son las actividades, no sé si llamarlas detonadoras, o esas actividades iniciales que incluso hasta ahora que estoy diseñando el curso para los docentes de USAER, como que me gusta más como darle una apertura un poquito más en cuestión de sensibilizar de qué se va a abordar, ¿no? Me agrada no entrar de lleno con este es el concepto, es lo que vamos a ver, sino un poco recuperar los aprendizajes o esto que le llamaban de los saberes previos, ¿no? Generalmente lo que también trato es que haya una participación muy activa de los estudiantes, que ya la mirada no esté solo en mí, sino que haya como una incorporación del estudiante, pero no en un sentido de reproducción, sino que realmente tenga un papel más de qué estoy entendiendo y cómo esto lo puedo volver hasta más dinámico, ¿no? Que haya una didáctica diferente. Y que haya como, yo creo que esta parte del modelo que actualmente propone como esta cuestión más de tener un sentido crítico y reflexivo sobre incluso temas muy cercanos a ellos, ¿no? Trato de ponerles ejemplos muy claros de qué estamos abordando, ¿no? Porque de pronto me pasaba en básica que tanto en los libros de texto o en otros contenidos venían como ejemplos muy alejados, que lugares que no conocían o circunstancias que no habían pasado, y hoy en día recuperar y partir de lo que ellos viven, ¿no? Tanto igual en educación superior, creo que hace que este pensamiento sea más en propuesta de ¿qué puedo hacer para que ya no suceda de esta manera? ¿No? Ya mi aprendizaje va más encaminado a ya no solo problematizar la realidad, sino que trato de estar como proponiendo cosas que pueden fortalecer mi comunidad y le pueden aportar algo a lo inmediato, ¿no? Entonces tiene como un mayor sentido. Entonces creo que busco más el que reflexione su propia realidad y ahí de manera ya implícita pues van otros aprendizajes, porque una vez que lo piensa, digo, escríbelo, ¿no? Y cuando lo escribe ya estamos viendo otros contenidos, ¿no? Entonces creo que eso me gusta mucho, que ya le dan como un sentido más cercano a lo que ellos viven, de lo que pueden aprender, que anteriormente en otros modelos pues estaba muy alejado y entonces egresaban de ciertos niveles y decían, bueno, ¿y ahora qué hago con todo lo que aprendí? Ya no tiene un sentido para lo que me están pidiendo en la realidad, ¿no? Maestra, usted nos está hablando también de didáctica, así que nos gustaría saber cuáles son las etapas, condiciones y situaciones más propicias para que sus alumnos aprendan de la manera más favorable. Para mí hay varios elementos en la didáctica, por ejemplo, desde la organización del aula, ¿no? Un poco de la creación de los ambientes de aprendizaje en cuestión visual, cómo organizas el espacio, ¿no? A lo mejor en educación superior es diferente porque estamos hablando de un aprendizaje quizá más formal y hay otras cuestiones, pero en el uso de los recursos ahí se ve como la distinción. Pero, por ejemplo, en educación básica hay ciertos elementos que se colocan en el aula que pueden fortalecer el aprendizaje, ¿no? Que sabes que son básicos. La organización hasta de las bancas, ¿no? Tanto en educación superior como en educación básica, es ya no solo le está viendo la espalda o la nuca al compañero, sino que realmente
el cómo organizas a los alumnos, ya no el clasificarlos por él es bueno, ella es buena, y entonces esto es lo que yo concibo como los alumnos buenos en el aprendizaje, sino que en realidad tienen una diversidad de capacidades que entonces cuando yo los organizo en la clase, ya sé que él tiene esas habilidades que pueden fortalecer a este otro. En mi caso, en un espacio multigrado, pues es así, no se sientan tercero y cuarto, a menos de que haya un proyecto que de verdad requiera que estén separados, pero generalmente trato como de que estén combinados para que eso pueda fortalecer mucho el cómo están compartiendo, de qué aprenden cada grado. Y en educación superior, aquí se da más por afinidad, a veces es una cuestión más de que me siento con quien estoy más cómodo o cómoda, pero la realidad es que al menos en la parte dialógica pues van compartiendo, ¿no? Yo creo que otro elemento de la didáctica obviamente es el diseño de recursos, ¿no? De acuerdo a cada nivel. Por ejemplo, en educación básica, en primaria baja, tiene que ser mucho más, como más concreto el material, no los puedes poner todo el tiempo en el pizarrón, incluso en la parte lúdica, el estar haciendo juegos, en la parte simbólica. En primaria alta ya es una cuestión más de problematizar. En educación superior, creo que yo sí soy más partidaria de recuperar en un sentido también lúdico, no todo puede ser aprendizaje formal, pero creo que la didáctica tiene que ser más encaminada a la reflexión y la creación de una conciencia desde las teorías que se van revisando. Entonces, para mí la didáctica tiene como varios elementos, a veces incluso hasta una hoja blanca puede ser un recurso que le puedes dar como una diversidad de utilidades que pueden llevarte a una didáctica muy adecuada, ¿no? Más bien es el sentido que le das a las cosas. Uh-huh. Bueno, continuando con nuestra entrevista, hemos notado durante el desarrollo de esta entrevista que usted retoma en su práctica educativa el diálogo, la reflexión y le da voz al estudiante. Sin embargo, nos gustaría conocer de una manera más explícita cuál es el fundamento teórico en el cual usted sustenta su práctica educativa. Okay. Yo soy muy partidaria de la pedagogía crítica. Generalmente, y lo aprendí creo que un poco más aquí en la estancia en la universidad, desde este sentido formativo de la pedagogía, ¿no? Alguna vez en un diálogo con una docente muy destacada acá hablábamos como de esas dos visiones que se tiene de la pedagogía, que es la parte educativa y la parte formativa. Al menos yo, desde mi perfil, lo veo desde una parte formativa, ¿no? Desde poder hacer que el sujeto tome conciencia de ciertas cosas que pasan a su alrededor y eso le permita darle como un sustento, un fundamento a lo que va ellos apropiándose del conocimiento, ¿no? Entonces, yo lo miro más desde una pedagogía crítica. Y algo que también soy muy partidaria, no quizá desde la educación formal, pero sí hago mucha lectura de la pedagogía feminista. La cuestión de género es algo que me interesa mucho, entonces consulto a varias autoras mujeres, ¿no? Sobre temas de género, ¿no? Temas de la interseccionalidad, ¿no? En la cuestión escolar, cómo es la mirada a lo mejor desde la posición, esas posiciones de poder en las escuelas. Entonces, a mí me gusta como bastante dar esta consulta o esas otras perspectivas de cómo se mira la pedagogía, ¿no? En el sujeto, en este caso, cómo somos partícipes las mujeres de ciertos como ámbitos que se forman en la educación, sobre todo porque estamos más inmersas en lugares en donde estamos más habitadas por mujeres, en donde hay ciertas reglas o normas que se han dictaminado por cuestiones de hombres y entonces las mujeres nos tenemos que acoplar y cómo estamos revolucionando en hacer conocimiento las mujeres, ¿no? Entonces soy partidaria de la pedagogía crítica y de la pedagogía feminista. Bueno, continuando también acerca de la posibilidad de ese conocimiento por parte de los estudiantes, ¿usted de qué considera que depende que los estudiantes adquieran ese conocimiento? Creo que lo más fácil que podría contestar, pero no depende todo de ello, es de la disposición, ¿no? Esta disposición al aprendizaje, pero ayer que justo preparaba el curso para los docentes de USAER, identificaba como una cuestión multifactorial para el aprendizaje, ¿no? Hay condiciones de contextos sociales, económicas, culturales,
que están permeando la parte del aprendizaje. Yo no puedo decir, es como cuando dicen que el rico es pobre porque el pobre es pobre porque quiere y que el estudiante no aprende pues porque simplemente no quiere. Creo que hay otros factores que están presentes en cuando un estudiante o está en rezago, no tiene la disposición. Hay cuestiones hasta emocionales, ¿no? Que anteriormente no se hacían presentes, ¿no? Creo que estábamos como en una etapa cuando al menos yo era estudiante en donde si no aprendías independientemente de tu estado emocional, pues ya era tu problema. Hoy en día, les digo, ya es multifactorial. Creo que hay circunstancias hasta en cuestiones de alimentación que no le permiten al estudiante aprender, ¿no? Ahora que se da toda esta modificación de la vida saludable y de los estudiantes, creo que ya al menos se está haciendo como esta apertura a, no solo se trata de modificar el aula y de decir que el maestro no está enseñando bien, sino que en realidad estamos necesitando un cambio más panorámico, ¿no? No es que no quiera aprender, es que no tiene los elementos, o hay una desintegración familiar, o hay uno u otro factor. No se trata de que sea un alumno sin disposición, es que no estamos yendo al problema. Justo lo que leí ayer es que no se trata de ver al sujeto como el problema, sino es el fenómeno, ¿no? Es el hecho. Y entonces lo que tiene que hacer el pedagogo más bien es como si desmenuzara todo esto, una visión mucho más crítica de decir, no tengo que dar por sentado que así son las cosas. ¿Cómo le puedo dar otra mirada más 360 a esta cuestión en donde tengo que ser muy crítico de, esta es la portada, pero cómo voy a inmiscuirme más en entender qué le pasa al sujeto que está en un fenómeno educativo? No es culpa de la persona, es una cuestión social y es una cuestión más global lo que está aconteciendo. Uh-huh. Bueno, para continuar, también en esta parte del conocimiento le queremos hacer la pregunta de ¿cómo considera usted el origen del conocimiento? Es decir, ¿cómo existe el conocimiento desde su punto de vista? O cómo existe lo que conocemos, más bien. Lo entiendo un poquito a lo mejor desde el espacio educativo, o sea, cómo se origina el conocimiento. Pues yo creo que a partir de la indagación, ¿no? Como de quizá esta revisión de lo que pasa en la realidad y cómo empezaron a hacer teorías a partir de lo que consideraron que eso no estaba como fuera del margen de lo que sucedía o de lo que estaba establecido, ¿no? Yo creo que muchas teorías que se han hecho tienen que ver con que no estaba en lo preestablecido, ¿no? Yo esperaría que esto funcionara así, pero como se salió de la norma, se salió del margen, entonces eso me interesa y lo voy a investigar. Creo que pasa un poco en la construcción de los documentos de investigación, ¿no? O las personas que hemos hecho un poco este ejercicio de hacer una investigación, es que yo ya tengo preestablecido que así son las cosas o así funciona este proceso, pero hay algo, un elemento que parece que no está encaminándose o que no está siendo congruente con lo que yo esperaría que sucediera, ¿no? En este fenómeno. Entonces me da curiosidad y lo empiezo a estudiar y así se genera el conocimiento, ¿no? Creo que algo que también estoy fortaleciendo aquí en la universidad es esto de la decolonización, ¿no? Del conocimiento. Entonces, ¿cómo se da esta transformación hay teorías que ya están asentadas desde hace muchos años, ¿no? Como estos autores que siempre utilizamos en la parte educativa, ¿no? Desde la parte del aprendizaje, sin embargo, en esta decolonización es que no están cercanos muchos al contexto y ya están muy desfasados porque ha cambiado mucho la sociedad, ¿no? Entonces, esto que le llaman las pedagogías del sur, ¿no? Que ya es un poco esta descentralización del conocimiento, el decir, eso sucedió hace tanto tiempo en otros espacios o en otro tipo de territorios. Entonces, ¿cómo vamos a estar haciendo como esta ya visión de lo que está pasando ahora? Porque el aprendizaje, los sujetos que se están formando ahora son diferentes. Por eso es bien necesario que sigamos haciendo teoría o generando conocimiento, porque lo que está pasando ahora en las escuelas con lo de la nueva escuela mexicana y todo lo que se viene,
requiere de teoría. Entonces, le toca al pedagogo, yo creo que es como de los principales responsables en hacer conocimiento, en escribir todo lo que está pasando, porque se está saliendo de la norma. Lo que yo esperaría es que en lo tradicional la maestra saque su examen y los evalúe y entonces se asiente una calificación. Ya no lo estamos haciendo así. ¿Quién lo está escribiendo? ¿De dónde se está o cómo se está generando este conocimiento, ¿no? Entonces, se salió del margen. Alguien tiene que hacer conocimiento de eso. Maestra, desde su opinión, ¿cómo es que se obtiene el conocimiento? Por ejemplo, desde la experiencia, desde la práctica, o uno ya nace sabiendo que esto es una mesa, que eso es una silla. Yo creo que depende de qué área. O sea, igual que lo que me preguntan anteriormente, puede ser multifactorial. O sea, depende de qué tipo de conocimiento te refieras. No hay conocimiento que se pueda adquirir desde la práctica. Hay conocimientos que se pueden adquirir a lo mejor o ciertas habilidades que ya traemos. Cuando yo hice la investigación aquí, me acuerdo que consultaban a una autora, Nussbaum, que hablaba de las capacidades, ¿no? Y que hablaba de las capacidades que podemos tener innatas los sujetos. Entonces, hablaba de la responsabilidad que tiene el sujeto para poder fortalecer lo que ya estaban ahí en la persona, que hay muchas cosas en las que los individuos ya lo traen precargado, como si fuera algo genético, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones físicas, ya tenemos ciertas habilidades, es responsabilidad del sujeto llevarlas como al máximo, o hay otras habilidades que no las tengo, pero que sí, si soy disciplinado y tengo cierta constancia con eso, las voy a poder desarrollar, ¿no? Hay cuestiones que aprendemos desde una parte mucho más mecánica, por ejemplo, cuestiones también físicas o aprender cierta habilidad al manejar y ciertas cosas más de la vida cotidiana en donde claro que las aprendo aquí y las voy fortaleciendo, pero hay cuestiones en donde yo me doy cuenta, por ejemplo, con los alumnos de educación básica, que hay quienes ya tienen como mucho más sentido en ciertas áreas, ¿no? En donde les cuesta menos trabajo aprender ciertas cosas porque ya traen como eso precargado. A lo mejor fueron estimulados, a lo mejor en estas teorías que tienen como desde la cuestión de la gestación, pueden ser mamás que tuvieron otro proceso, ¿no? Porque desde ahí se da un poco, ¿no? Por ejemplo, yo alguna vez aprendía como esta parte de la enseñanza de la lectoescritura, que tiene que ver mucho la plasticidad, ¿no? Si lo han escuchado. Entonces, que hasta la edad que tienen los alumnos, los meses en donde nacieron, tiene que ver mucho con la madurez cognitiva. Entonces, hay cuestiones que no solo se trata de si es bueno o no, tiene las habilidades o no, lo aprendió o no, sino que hay otras cuestiones hasta genéticas que están involucradas en. Todos podemos tener las capacidades, sin embargo, hay cuestiones que sí o que requieren mayor esfuerzo del sujeto, ya de otras cuestiones que ya lo traía genéticamente, quizá es un poco más fácil que lo pueda desarrollar. Uh-huh. Muchas gracias, maestra. Bueno, maestra, por nuestra parte serían todas las preguntas de nuestra entrevista y de antemano pues le agradecemos la apertura con la que contestó cada una de las preguntas y claramente sus experiencias y conocimientos que nos compartió nos serán de gran utilidad precisamente para el análisis de los 5 niveles epistemológicos del conocimiento. Y bueno, en última instancia, ¿le gustaría agregar algo más? Pues primero agradecerles por haberme elegido. Yo espero que haya sido muy enriquecedor lo que les compartí. Tal vez no por hacerme la joven, pero no tengo los años de experiencia respecto a lo que se hace en estos campos de acción del pedagogo. Algo que yo sí creo que deben de tener tener en cuenta es que la responsabilidad del pedagogo es muy grande. Y yo creo que desde mi trayectoria siempre he notado que sí nos diferenciamos de otros perfiles. Es decir, a mí me encanta ser maestra de primaria, pero nunca me vi solo como maestra de primaria porque soy pedagoga. Entonces, creo que intentar hacer muchas otras cosas es algo que yo a lo mejor les recomendaría porque el pedagogo es como... Parece trillado, pero sí podemos ser todólogos, ¿no? O sea, sí tenemos muchas capacidades en donde no solo nos podemos dedicar a la docencia, no solo nos podemos dedicar a cierta área, sino que realmente van a tener las bases para poder hacer demasiadas cosas, ¿no? A veces a mí me han propuesto, por ejemplo, alguna vez fui a dar un curso al SAT
ya en tema de recursos humanos, y yo decía, claro, no tengo la experiencia con ese tipo de población, pero sí sé diseñar porque la pedagogía me lo dio, pero sí sé hacer esto porque la pedagogía me dio las bases. Entonces creo que una recomendación a lo mejor como de pedagogo a pedagogas en formación es que siempre tengan la seguridad de que la formación les va a dar las herramientas, las bases necesarias para poder intervenir en muchos campos de acción y no se limiten a que solo la docencia es la única fuente en donde van a poder desarrollar habilidades, sino que hay muchas cosas en donde incluso si no las saben o no las dominan, se va a dar la situación en que puedan ejercitar estas capacidades, ¿no? Y solo eso. Muchas gracias, gracias por todo. Gracias, maestra. Nada.